Un caso que dejó cicatrices en la memoria. Tyler Siegel, un patriota de verdad. Un hombre que se marchó al frente de guerra para defender a su nación. Hoy se le extraña, porque además de ser un soldado valiente, era alguien que amaba profundamente a su novia. Pero aquel amor no era correspondido con la misma calidez. En lo más hondo de su relación, ella siempre mostró una frialdad que con el tiempo se haría evidente. La tragedia golpeó en una fecha que debería ser de unión y esperanza. Era la mañana del 26 de diciembre de 2012, cuando la calma de un vecindario en Illinois fue quebrada por una llamada desesperada al 911. Un hombre había sido hallado sin vida dentro de su propia casa. Su nombre, Tyler Siegel, veterano condecorado de la guerra de Irak. Apenas tenía 30 años. Fue su madre, Becky Siegel, quien encontró el cuerpo de su hijo. Había decidido visitarlo después de Navidad, quizá con el presentimiento de que algo no estaba bien. Lo que encontró fue un golpe devastador. Tyler no respondía, y el aire en la habitación estaba impregnado por un fuerte olor a alcohol. El primer informe no revelaba señales de violencia. Todo parecía apuntar a una muerte accidental. Pero había algo extraño, algo en el ambiente que no encajaba. Un detalle que generaba la incomodidad de una verdad incompleta. Tyler llevaba tiempo batallando contra sus propios fantasmas. Había días en que trataba de salir adelante, pero en sus ojos se notaba el peso de una guerra que nunca lo soltó. Eran miradas vacías, distintas a las del joven que partió años atrás al combate. Los forenses concluyeron que la causa de muerte fue una mezcla letal de alcohol y morfina. El dictamen oficial lo selló como un suicidio accidental. Sin embargo, quienes lo conocían íntimamente no tardaron en cuestionar si de verdad se trataba de un accidente, o si era un último y silencioso grito de auxilio. Porque Tyler Siegel no era un hombre común. A los 24 años ya había vivido lo que muchos no enfrentan ni en toda una vida. En diciembre de 2004, durante una misión en Irak como sargento del Cuerpo de Marines, un atacante suicida detonó una bomba cerca de su convoy. Ese instante cambió su vida para siempre. La explosión fue brutal. Tyler perdió el brazo izquierdo. Gran parte de su rostro quedó marcado para siempre. Y perdió también la visión de un ojo. Lo sometieron a más de 50 cirugías a lo largo de 19 meses en el Centro Médico del Ejército Brooke. El dolor físico fue constante, pero aún más difícil era sobrellevar el dolor emocional. Tyler padecía un trastorno de estrés postraumático severo, noches en vela, terrores que lo perseguían incluso cuando intentaba dormir. Y como si no fuera suficiente, cargaba con una presión adicional, la de ser el símbolo mediático del soldado que lo superó todo. Durante el largo proceso de hospitalización, su prometida de secundaria, Renee Klein, estuvo siempre a su lado. La historia se convirtió en un espectáculo mediático. Los medios vieron en su caso un relato perfecto de esperanza y resiliencia. Tanto así, que su boda fue transmitida a nivel nacional. La imagen del soldado desfigurado, junto a su novia fiel, conmovió al país entero. Oprah los llevó a su programa, y la revista People los catalogó como la prueba viviente del amor verdadero. Eran la pareja que conmovía a Estados Unidos, pero tras los reflectores, la verdad era mucho más cruda. Renee, aunque con la intención genuina de estar a la altura, comenzó a desgastarse. El matrimonio que parecía un cuento de hadas estaba cimentado más en el deber y en la compasión que en la verdadera compatibilidad emocional. Los fantasmas de la guerra, el rostro marcado de Tyler y la presión constante de ser el símbolo público de resiliencia terminaron por quebrar la relación. Años más tarde, ella lo admitiría. No amaba. Me casé porque sentía que era lo correcto. Pero nadie nos preparó para vivir con todo ese dolor. Tyler había cambiado, y ella también. Y cuando años después él fue encontrado muerto, la pregunta que todos se hacían no era solo cómo, sino por qué. Su círculo más cercano hablaba de una depresión persistente, de pleitos con el departamento de veteranos por su pensión, y del deterioro emocional tras el divorcio con Renee. Aunque el dictamen oficial fue tajante, muerte por intoxicación accidental, no todos creyeron esa versión. No había notas, ni mensajes de despedida, pero sí señales inquietantes. Dejó de responder llamadas y en su historial de internet aparecían búsquedas sobre la combinación de drogas con alcohol. ¿Fue negligencia? ¿O un acto de rendición planeado en silencio? El caso de Tyler Siegel no mostró sangre en las paredes,
ni huellas incriminatorias en la escena, pero dejó cicatrices profundas en la conciencia de un país que lo había aplaudido como héroe, solo para después olvidarlo. La guerra que enfrentó en tierras lejanas no fue tan brutal como la que libraba dentro de sí mismo. Estábamos frente al suicidio de un héroe, o ante la consecuencia inevitable de una promesa imposible de sostener. Estados Unidos había llorado por Tyler, el soldado herido en combate, el rostro de la fortaleza y la resiliencia. Pero mientras los titulares lo reducían a una sobredosis accidental, debajo latían dudas y silencios que jamás se apagaron. ¿Había algo más detrás de su muerte? ¿Alguien más involucrado? Lo cierto es que el matrimonio que fue vendido como símbolo de fidelidad pronto se desmoronó. Tyler y Renee se conocieron en la secundaria. Él, un muchacho extrovertido, soñador y valiente. Ella, dulce, comprometida, con una determinación que parecía inquebrantable. Cuando Tyler regresó de la guerra, marcado por cicatrices visibles e invisibles, Renee le prometió que nada de eso importaba, que estaría a su lado sin importar el aspecto ni las batallas internas. Ella misma lo repetía: eres fuerte, puedes con todo. Pero en la intimidad confesaba algo distinto, que el peso era insoportable. Las miradas de los demás, el cuidado constante, las noches sin dormir. Renee quería ser la esposa ejemplar que todos esperaban, pero por dentro estaba agotada. En octubre de 2006 se casaron frente a las cámaras de televisión. La boda fue presentada como la historia del amor que lo había vencido todo. Un final feliz, o al menos eso vendieron los titulares. Pero la vida real estaba muy lejos de ser una portada de revista. Tras el matrimonio, la presión se volvió asfixiante. La expectativa de la perfección, la exposición mediática y la sombra constante de un pasado que nunca dejaba de perseguirlos. Tyler ya no era el mismo, pero tampoco lo era Renee. Con el paso del tiempo, lo que alguna vez se mostró como una unión inquebrantable comenzó a resquebrajarse. Existió una carta olvidada, o fue evidencia silenciada. En enero de 2007, apenas unos meses después de aquella boda televisada, Tyler y Renee se separaron. El divorcio fue silencioso, casi invisible para los medios. Nada que ver con la exposición mediática de su enlace. Y años después, cuando Tyler fue hallado sin vida, un hallazgo inesperado daría un giro inquietante a la investigación. Durante una revisión más profunda de los objetos personales de Renee, quien se había mantenido distante durante los primeros días del duelo, apareció una carta manuscrita, dirigida a su mejor amiga y fechada en 2008. El contenido estremeció a quienes la leyeron. Sé que esto suena horrible, pero no puedo con su rostro, con su olor, con las miradas que nos lanzan en la calle. Lo amo, o al menos quiero hacerlo, pero a veces me cuesta hasta tocarlo. Me siento prisionera de una promesa que hice delante de todos, pero que ya no puedo sostener. No había delito en esas palabras, pero revelaban una verdad cruda, humana, muy distante de la imagen pública de fidelidad eterna que los medios habían fabricado. El expediente sumó otra pieza inquietante: la morfina. En el levantamiento del cuerpo de Tyler se detectó alcohol y morfina en su organismo, lo que el reporte toxicológico clasificó como una sobredosis accidental. Sin embargo, tiempo después, un familiar distante entregó a las autoridades una cartera que había pertenecido a Renee. Dentro se encontraron jeringas usadas, ampollas vacías de morfina líquida y un folleto del Departamento de Veteranos con instrucciones para el uso de analgésicos en pacientes con dolor crónico. No era una prueba directa, pero sí una señal perturbadora. Porque Renee tenía morfina inyectable. ¿Estaba ayudando a Tyler a sobrellevar el dolor? ¿O había otro motivo oculto? Nadie supo responder. Para entonces, Renee ya no estaba disponible para dar explicaciones. Tras la muerte de Tyler, desapareció de la esfera pública. Cerró sus redes sociales, se mudó sin dejar rastro y dejó sin respuesta a la prensa y a quienes intentaban localizarla. Muchos creyeron que se trataba de una manera de procesar el duelo. Otros sospecharon que estaba ocultando algo. Testigos recuerdan escenas extrañas. Una noche, Renee salió de su casa cargando cajas. Se marchó sin despedidas, con una frialdad que parecía más huida que luto. Mientras tanto, el entorno cercano de Tyler describía sus últimos meses como un vaivén emocional. Se frustraba con su apariencia, sufría altibajos constantes y discutía con frecuencia por los retrasos en su pensión con el UAE.
Los investigadores nunca dieron carpetazo definitivo al caso. Aunque oficialmente figuraba como un suicidio accidental, la coincidencia entre la morfina en su sistema y la hallada en la cartera de Renee impidió cerrar el expediente con claridad. El archivo quedó abierto, sin pruebas criminales concluyentes, pero con demasiadas preguntas flotando en el aire. La guerra no solo destrozó el cuerpo de Tyler Siegel, también le arrebató su identidad, su amor y quizás hasta su voluntad de seguir. Pero si no fue él quien decidió su final, entonces, ¿quién lo hizo? ¿Fue Renee víctima de unas expectativas que la devoraron por dentro? ¿O acaso testigo, y tal vez autora, de un acto del que nadie quiere hablar? La carta encontrada y la morfina en su poder no alcanzaban para condenarla, pero sí bastaron para envolverla en un manto de sospechas. Durante semanas, la duda se mantuvo como una sombra inquietante sobre la muerte de Tyler. ¿De verdad fue una sobredosis accidental? ¿O había alguien más detrás de ese dolor silencioso que terminó apagando su vida? Mientras los titulares de prensa se dedicaban a buscar culpables, una verdad más profunda, más humana y también más trágica comenzó a salir a la luz. Cuando la policía finalmente localizó a Renee Klein, ella aceptó declarar voluntariamente. Según dijo, no tenía nada que ocultar. La carta, explicó, fue escrita en medio de una crisis personal, un desahogo privado que nunca compartió con nadie. No lo odiaba, lo amaba, pero había noches en que no podía más. Cuando escribí esa carta solo quería liberar lo que sentía. Jamás imaginé que algún día alguien más la leería. Renee insistió en que nunca abandonó a Tyler por falta de amor, sino porque sentía que se estaba ahogando. Creyó que al alejarse, él podría encontrar un poco de paz. Respecto a la morfina hallada en la cartera, los forenses confirmaron que correspondía a un tratamiento médico recetado a Tyler para sobrellevar su dolor crónico. Las ampollas, explicaron, habían quedado olvidadas tras su mudanza. Varios testigos respaldaron que la cartera fue embalada junto a otras pertenencias después de la separación. La que en un principio parecía ser la pieza más comprometedora de evidencia terminó revelándose como parte de un pasado compartido, un vestigio de todo lo que ambos intentaron superar, pero nunca lograron borrar. Con el paso de los días, los investigadores lograron reconstruir los últimos meses de Tyler. Sus visitas al hospital se hicieron cada vez más frecuentes. En una libreta de espiral encontrada en su habitación quedaron plasmadas anotaciones que mostraban una caída emocional imparable. Extraño lo que era. Extraño tener un rostro. Extraño a Renee, aunque sé que la hice irse. Esto no es vida. Es esperar que algo cambie. Pero nada cambia. Los expertos en salud mental coincidieron en algo. Tyler no se quitó la vida en un acto impulsivo. Fue un proceso lento, silencioso y devastador, que comenzó en Irak y nunca terminó. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Un crimen sin culpables? Porque cuando hablamos de víctimas de guerra, solemos pensar en balas y bombas. Pero la batalla más difícil de ganar es la que comienza después, cuando afuera todo parece volver a la normalidad, pero por dentro no queda nada en pie. Renee no fue culpable. El sistema, quizá, tampoco lo fue, aunque sí le falló al no protegerlo emocionalmente. Tal vez nadie cometió un crimen directo, pero si enamorarse de alguien marcado por el dolor pudiera considerarse un crimen, este sería uno de los más complejos y desgarradores jamás contados. Tras su muerte, Tyler Siegel fue recordado como lo que siempre fue, un héroe. Un hombre que sobrevivió a la guerra, pero que no logró sobrevivirse a sí mismo. La familia de Tyler decidió despedirlo en silencio. Una ceremonia privada en su ciudad natal, lejos de cámaras y de titulares. Fue un adiós íntimo, cargado de dolor y respeto. Su historia, sin embargo, trascendió aquellas paredes. Se convirtió en un llamado urgente para hablar del estrés postraumático, de las heridas invisibles de la guerra y de la necesidad real de ofrecer apoyo emocional a los veteranos. Mi hijo peleó por su país, pero nadie lo preparó para la batalla que vino después, declaró su madre. Y esa fue la guerra más larga, la que finalmente terminó perdiendo. Este caso no concluye con un arresto ni con un juicio. No hay culpables a quienes señalar, solo queda un vacío imposible de llenar, y una lección que debe permanecer. No todos los héroes mueren en combate. Algunos caen mucho después, cuando ya nadie los mira, cuando el ruido de las balas se apaga, pero el eco de la guerra sigue destruyéndolos por dentro.
Ese es el verdadero aprendizaje que deja la tragedia de Tyler Siegel. Porque este capítulo no busca señalar culpables, sino visibilizar algo que muchos prefieren ignorar, que el dolor emocional puede ser tan devastador como cualquier crimen. La salud mental, el amor, el trauma, no siempre se ven, pero están ahí. Y si no se atienden, se convierten en una sentencia invisible, capaz de arrancar vidas en silencio. Esto fue El Cronista del Crimen. Si esta historia te tocó, si te hizo reflexionar, si alguna vez sentiste que el mundo no comprende tus cicatrices, suscríbete. Este canal es para ti. Aquí publicamos casos reales todos los días, crímenes sin resolver, misterios que aún duelen, relatos que muestran que la realidad siempre supera a la ficción. Deja tu comentario. ¿Qué opinas del caso de Tyler Siegel? Y comparte este video con quienes todavía creen que los héroes nunca caen. Porque la verdad es que, a veces, los héroes también se derrumban en silencio.